Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado a fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Pasen el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. Realmente, algo que me encanta dentro de esta palabra es la congruencia con la que habla Jesús, porque Jesús justamente les está diciendo: no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino he venido a darles plenitud. ¿Y cómo se les da plenitud? Justamente haciendo las obras. Muchas de las ocasiones los fariseos creían que ya por el hecho de cumplir los mandamientos, de estar haciendo las cosas como Dios les estaba encomendando, ya estaban cumpliendo, ahora sigue con lo que les correspondía. Pero Cristo vino a demostrar que no, mis queridos hermanos, que tienes que hacer obra lo que tú estás diciendo y ser congruente con las cosas que haces y las que dices, mi querido hermano. Realmente nosotros los seres humanos muchas de las ocasiones vivimos ahora sí que con una doble moral, en la cual nos comportamos de una manera y decimos otra. Y tristemente esto se ve mucho dentro del cristianismo, la falta de congruencia y la falta de amor al prójimo. ¿Y cómo sucede esto? Cuando hacemos juicios con aquellas personas que nos rodean, cuando tratamos de atacarlos y que tratamos ahora sí que de juzgarlos, siendo que a Dios es al único que le corresponde juzgar las acciones de cada uno de nuestros hermanos. Pero muchas de las veces tomamos el papel de dioses y ya creemos que por el solo hecho de que una persona viva de un modo, viva de otro, actúe de una manera o actúe de otra, ya no es digno ni siquiera de acercarse a la casa de Dios. Y no es así, mis queridos hermanos. Realmente Cristo vino a mostrarnos cómo se debía de vivir, cómo se debía de actuar, y realmente con cuánto amor tenía que abrazar al prójimo. Jesús
abrazaba a aquellas personas que estaban verdaderamente arrepentidas de corazón y sin ver su pasado. Tan es así que de los 12 discípulos que él eligió, pues realmente no era porque fueran perfectos. Él no se fue eligiendo a sus discípulos ni siquiera con las personas que formaban parte de la iglesia. No escogió a ninguno de los fariseos, no escogió a ninguno de los escribas. Realmente cuando Cristo eligió a sus discípulos era con aquellas personas que verdaderamente iba a poder trabajar y que ahora sí que con ese grado de arrepentimiento y de una conciencia abierta iban a hacer obra lo que Dios les estaba mandando. De verdad, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado en no caer en ninguna de estas prácticas, porque realmente algo que me encanta cuando dice: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Ve ese grado de comparación. Hay muchas personas que hoy en día todavía se siguen basando muchísimo al Antiguo Testamento y cosas que inclusive ahí dicen las utilizan para atacar a muchos de sus hermanos. Y no, mis queridos hermanos, realmente la Biblia la tenemos que hacer para acercar a nuestros hermanos, para cobijarlos, para cuidarlos. Y ya cada persona la cree interpretar de la manera como Dios se la da a entender. Y no, tienes que pedir un discernimiento del Espíritu Santo para poder interpretarla y para poder llevarla a cabo a tu vida. Y por medio de tu testimonio, yo te puedo garantizar que muchas personas se transformarán. Pero hay gente que se la pasa metida en el templo, se la pasa metida en misa, se la pasa inclusive yendo a esas misas de sanación y que se derrama el Espíritu Santo y lenguas y muchísimas cosas. Se respeta, pero a veces esas personas, mis queridos hermanos, no actúan de una manera congruente. ¿Por qué? Porque creen que ya ahí están cumpliendo, y no, se cumple afuera y tienes que dar testimonio afuera. Yo he conocido muchas personas que hacen este tipo de prácticas y en sus relaciones llevan todo un relajo y que inclusive han lastimado y han timado a muchas personas. No con esto te estoy diciendo que juzgo a todas las personas que hacen exactamente esto, pero simple y sencillamente te digo, mi querido hermano, que muchas de las veces si recibimos un Espíritu Santo y si verdaderamente tenemos un discernimiento, pues vamos a actuar como Dios manda. Por eso Cristo hizo mucho énfasis en todos los mandamientos a los cuales se nos estaba encomendando. Por ejemplo, los fariseos creían que ya por el hecho de no matar ya estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Y te recuerdo que llevaban a juicio a muchas personas y muchos de esos juicios eran condenados a muerte las personas. Inclusive al mismo Cristo lo condenaron, lo juzgaron, lo crucificaron. Pero Cristo dice: cuando tú te enojas con tu hermano, cuando tú ya estás infringiendo en alguna situación con tu hermano, ya eres un asesino, ya lo estás matando, porque estás matándolo dentro de la misma fe, ya estás cometiendo un delito y tienes que tener mucho cuidado con eso. Realmente Cristo siempre, cuando hablaba de estas cosas que tenían que ver con normas, era muy tajante, era muy recto, porque Él les puso el ejemplo de cómo se debía de actuar y cómo se debía de vivir. Y realmente, mis queridos hermanos, tenemos que ser congruentes con ello. Cuando dice: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Imagínate, Él desde ahí ya estaba diciendo que era el gran rey. Realmente, mis queridos hermanos, ya estaba dando un mandato de cómo se tenía que actuar, cómo se tenía que vivir y cómo se tenían que hacer las cosas. Pero de verdad, mis queridos hermanos, todo con el amor a Cristo, todo con el amor a Dios, todo con ese grado de conciencia para no infringir y no cometer ninguna falta. Ojalá que un día, mi querido hermano, vivamos como Cristo y hagamos ahora sí que las obras, nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir, pero principalmente, mis queridos hermanos, que nos comportemos como fieles cristianos, amando a Dios sobre todas las cosas,
amando a Cristo sobre todas las cosas, pero principalmente amando a nuestros hermanos por sobre todas las cosas. Ojalá que un día demos un verdadero testimonio y que si formamos parte de algún grupo parroquial, si formamos parte, ahora sí que de algo que tenga que ver con la iglesia, pues en lugar de dejar a los hermanos por su modo de actuar, por su modo de vivir, por su modo de comportarse, los acerquemos a la casa de Dios y que permitamos que Él se encargue de tocar lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Nosotros no somos dioses, no somos jueces, no nos comportemos como tal, no nos comportemos como fariseos ni como escribas, mis queridos hermanos, porque ellos fueron los que llevaron a muerte a nuestro Maestro Jesús. Y si verdaderamente nos decimos cristianos, entonces creo que sabemos cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que hacer las cosas. De verdad, mis queridos hermanos, y ya para cerrar, dice, tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. No podemos jurar por nuestra cabeza porque no nos pertenece, mis queridos hermanos. Ninguna parte de nuestro cuerpo es nuestra. Realmente todo esto le pertenece a Dios y tenemos que cuidar muchísimo esto que es nuestro templo. Tenemos que entregárselo a Dios tal y como lo recibimos, con ese mismo grado de amor. Tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo, pero principalmente no solo el cuerpo, sino preservar el espíritu de una manera digna, de una manera blanca, de una manera pura, como un fiel cristiano, mis queridos hermanos, y que gracias a eso pues encontremos ese camino de salvación, ese camino de vida, pero principalmente que aprendamos a hacer la voluntad del Padre, que a eso venimos a este plano, simple y sencillamente hacer lo que Dios nos ha mandado y lo que Dios nos ha encomendado. No solamente es cuestión de seguir un librito, no solamente es cuestión de seguir un rezo, no solamente es cuestión, mi querido hermano, de aprenderte una cita bíblica, es cuestión de hacer la vida, de hacer la obra, de llevarlo a tu vida principalmente para que puedas darlo como testimonio ante todas aquellas personas que se encuentran como ovejas sin pastor, aquellas personas que se encuentran perdidas. De verdad, mi querido hermano, son muchos los que nos necesitan allá afuera. Ojalá que verdaderamente tomemos la misión como cristianos de poder llegar a cada uno de esos corazones y poderles decir, un Cristo te ama. Tal vez es lo único que necesita esa persona para poder empezar ese camino de conversión y de esa manera poder seguir a Cristo, que es a lo que todos venimos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.